Segunda Timoteo, capítulo 4, en su versículo 10. Es un versículo triste, pero es un versículo al cual debemos prestar mucha atención. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es la primera parte del versículo 10 de Segunda de Timoteo, capítulo 4. El nombre de Demas se menciona 3 veces en la palabra. Primeramente en Filemón, cuando el apóstol dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea que este hombre era un colaborador del apóstol Pablo. Y en Colosenses capítulo 4, verso 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Qué sucedió aquí? Demas era un colaborador de Pablo, andaba con él llevando el evangelio. Pero en este momento Pablo destaca que este hombre lo abandonó, pero no solo lo abandonó, sino que abandonó el camino del Señor, porque él dice, amando más las cosas de este mundo. Este hombre se dejó engañar por el enemigo y abandonó el evangelio. Y hoy en día muchos están viviendo esta triste experiencia. En la palabra de Dios vemos cómo Dios escoge hombres y mujeres y coloca al lado de ellos personas idóneas que le van a ayudar en el crecimiento de la obra y en el trabajo del ministerio. Sin embargo, algunos muchas veces por no ver beneficios, porque el precio que hay que pagar para estar al lado de un hombre y una mujer de Dios es alto, porque no quieren dejar su pecado y porque aman más las cosas de este mundo que a Dios, abandonan el alto privilegio que tienen de estar al lado de un ungido o una ungida por el Señor. Vemos que Eliseo servía a Elías. Dios colocó a Eliseo al lado de Elías para que luego Eliseo siguiera el legado de Elías. Y así lo hizo porque Eliseo fue un hombre sumiso, fue un hombre que honró el ministerio de Elías, lo siguió aun cuando le decían, tu maestro se ha quitado, y él seguía detrás de Elías y así pudo obtener el manto que era tipo del llamado o ministerio que recibiría. Y vemos luego a Eliseo realizar el doble de los milagros que hizo el profeta Elías. Pero vemos que Eliseo le toca también un siervo a su lado. Este siervo se llamaba Giesi. A diferencia de Eliseo, Giesi era carnal. Giesi, al igual que Demas, aunque no abandonó Eliseo, pero amaba el mundo, amaba la carne, amaba el dinero. Y vemos cómo no pudo lograr quedarse con el ministerio de Eliseo. Tanto así que Eliseo se llevó la unción a la tumba y lo vemos cuando un muerto cae encima de la tumba de Eliseo y es resucitado. No pudo dejarle el manto a Giesi porque Giesi era carnal. Giesi había abandonado, no a Eliseo, igualmente que Demas. Demas no abandonó a Pablo, Demas abandonó al Señor. Y hoy en día vemos esta constante. También vemos a David y a Jonatán. Se malinterpreta mucho la relación de David y Jonatán. Sin embargo, era una relación espiritual. Dios ligó sus corazones para que ellos fuesen amigos y se amaran de tal manera que se ayudaron, que aún después de la muerte de Jonatán, David fielmente cumpliera la promesa que le había hecho. También Jonatán tenía un paje de armas. Y en el texto que estamos viendo, Pablo tuvo muchos colaboradores. Déjeme decirle que colaborar, trabajar, ministrar, formar parte de la obra del Señor es el privilegio más alto y más grande que un ser humano puede tener. Pero lamentablemente muchos
que están en la obra y que están ministrando y que están al lado de los pastores y de los ministros y que están muy de lleno metidos, muchas veces están viviendo una doble vida. Están oyendo la palabra, pero como dice Mateo capítulo 13, en su verso 22, el que fue sembrado entre espinos, habla de la semilla de la palabra. Este es el que oye la palabra, pero el afán, míralo ahí, de este siglo y el engaño de las riquezas. Sí, porque las riquezas son un engaño. Cuando usted escudriña la palabra, usted se da cuenta que las riquezas son necesarias porque el dinero se necesita para vivir. Pero amar las riquezas más que a Dios y más que las riquezas espirituales es un engaño terrible, porque las riquezas son temporales, pero Dios es eterno y Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que hay. Y Él ha prometido que a los que le aman, a los que le siguen y le sirven, Él le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. El afán de este siglo, el cual tiene a muchos envueltos y han abandonado su responsabilidad, su compromiso, que no es con el hombre, no debe ser con el hombre, sino con Dios. Cuando Dios lo coloca a usted al lado de un siervo, de una sierva del Señor, usted no puede pensar que usted está sirviendo al hombre, pero a la vez que usted sirve al hombre es a Dios, porque todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Por eso cuando abandonamos nuestro lugar en la iglesia, en el ministerio, al lado de alguien que Dios nos ha colocado, y sobre todo en el momento más difícil, porque Pablo estaba atravesando por la cárcel en este momento, lo abandonó en el momento más difícil. Y Dios está mirando eso y mire cómo la palabra, mire el legado de Demas, qué terrible. Me abandonó dejando este mundo. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando la palabra de Dios usted no permite que germine, fructifique por la obediencia, por la humildad, por la dedicación al llamado, entonces usted deja de dar fruto. ¿Y qué pasa con el árbol que no da fruto? Es cortado y echado en el fuego. Este hombre abandonó a Pablo en un momento muy difícil y así sucede con muchas personas aún con amistades. Mire lo que dice Proverbios en su capítulo 27, versículo 10, hablando en este tenor. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa del hermano en el día de la aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano de lejos. Esto está claro. El Señor nos llama a ser leales, a ser fieles. Personas que están con otras por conveniencia, personas que están cerca de personas que están en autoridad, que Dios le ha dado ese privilegio y que en vez de desarrollar su trabajo con altura, con respeto, con humildad y con honra, lo hacen que en el momento en que las cosas se complican, se van. Porque cuando usted tiene y cuando las cosas están bien, todo el mundo quiere estar cerca. Pero los verdaderos amigos, los verdaderos líderes, los verdaderos acompañantes y colaboradores, es en el momento de la prueba donde demuestran que realmente aman su posición, aman el llamado. En la buena, todo el mundo está. Pero cuando hay pruebas y dificultades y desiertos, la gente, la gran mayoría, es triste decirlo, pero es así, sale corriendo. Pero qué bueno que el Señor en su palabra nos ha prometido que no nos dejará y que no nos desamparará. Y cuando usted deja su llamado, cuando usted deja su lugar, cuando usted abandona su posición, no crea, mire, ninguno de nosotros somos indispensables. Si usted lo hace irresponsablemente, no porque el Señor le dijo, porque si el Señor le dijo que lo dejara, ok, pero si el Señor lo puso ahí, usted debe permanecer hasta que Cristo venga. Pero si usted no lo hace, Dios va a hacer como hizo con David y Saúl. Se va a buscar uno mejor que usted. Pero el Evangelio no se va a detener. Una de las responsabilidades que tenemos como cristianos es amarnos unos a otros. Y el amor involucra ese apoyo.
emocional, espiritual, sentimental. No podemos salir corriendo a la primera prueba, al primer ataque, a la primera persecución. Como hablaba ayer, seremos perseguidos, pero juntos, orando y confiando en el Señor, podemos salir adelante. Y amar este mundo es un engaño. Por eso la Biblia dice, no ames al mundo, no ames las cosas que están en este mundo. Y dejar el camino de Dios para coger el camino del mundo es camino a la perdición eterna. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Juan 3:3 dice que salieron, dice así, respondió Jesús, perdón, y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay personas que se consideran cristianas, que están en el camino, pero no han nacido de nuevo. Para nacer de nuevo, tú tienes que morir a la carne, a los deseos del mundo, de las riquezas, y entonces tú podrás ser un buen colaborador del reino de los cielos. También Mateo capítulo 7, 22 y 23 claramente dice, muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? El que se aproxima, el que viene, donde daremos cuenta si nos quedamos o si nos fuimos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No abandones el camino. No abandones el llamado, el ministerio, el servicio, la obra que Dios te ha encomendado. No existe mayor privilegio, dicha o felicidad que servir en el reino de Dios. Y recuerda que a Dios no lo podemos ver, pero cuando servimos a sus siervos, a sus siervas, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a los cuales debemos amar, que es el segundo mandamiento, como nosotros mismos, cuando le servimos, hay una bendición maravillosa que Dios tiene para nosotros. Pero de la misma manera, cuando los abandonamos, y si es en el peor momento que lo abandonamos, hay un juicio de parte de Dios. Elige no abandonar el camino, el llamado, el ministerio, ni a tu prójimo, para que Dios te bendiga y te premie. Señor, te damos gracias por el alto honor de haberte entregado nuestras vidas y de estar dispuestos a servirte. Padre, estamos en los últimos días y el amor de muchos se ha enfriado. Sé tú, mi Dios, volviendo al camino aquellos que lo han abandonado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que Dios te bendiga.